Escuchas La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a El Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos humanos de las mujeres, este es tu espacio. Aquí la información es poder. Han pasado 6 años desde el estallido social de 2019 en Chile, un momento que marcó a toda una generación y abrió un proceso político inédito. Ya son 3 años también desde el plebiscito de 2022, cuando se rechazó la propuesta de nueva constitución. Hoy en este programa queremos conversar sobre cómo los medios narraron estos hitos y qué impacto tuvieron en la opinión pública. Para eso está con nosotras Fabiola Gutiérrez, periodista feminista y comunicadora que ha investigado justamente estos temas. Bienvenida, Fabiola. Gracias, Luna. Gracias por la invitación a La Informante. Entonces quería partir preguntándote así en general, ¿cómo narraron los grandes medios el estallido social? Bueno, es súper pertinente poder hacer esta reflexión, como tú decías en tu introducción, a 6 años del estallido social, sobre todo porque este tema nuevamente se ha puesto en la agenda. Hay que decir a la audiencia, la neta y de La Informante, que estamos en un contexto electoral y también estamos en un contexto de retrocesos democráticos a nivel regional. Por lo tanto, abordar este tema y ver cómo lo reportearon, cómo ocuparon la atención en los medios de comunicación tradicionales, reviste importancia toda vez que sabemos que en Chile tenemos una concentración de la propiedad de los medios, sabemos que no estuvieron a la altura de lo que estaba pasando con el movimiento social en Chile, que no tenía un solo actor o actora representante de esta molestia ciudadana, de este estallido social, de este estallido político-social, como le queramos llamar, y que marca parte de la historia reciente de nuestro país. Y lo que vimos precisamente es que los grandes medios de comunicación o los medios tradicionales en Chile coparon sus pautas abordándolo desde la criminalización de la protesta social y también viéndolo desde el tema de la seguridad y desde lo delincuencial, ¿no? No vieron que detrás de eso había un malestar ciudadano que se venía acarreando hace muchos años, por lo tanto veíamos las portadas llenas de desinformación, veíamos cómo los matinales ocupaban parte de sus franjas solo para hablar del lado negativo de la movilización social. Las barricadas, los disturbios, era ese el foco. Claro, los saqueos, pero no veían que había una demanda social que era por mayor igualdad, el sistema neoliberal que nos castiga a todas, todos y todes, y efectivamente, y también el lugar lo vino a llenar la prensa no tradicional, ¿no? Sí. Porque ese vacío que dejaron los medios hegemónicos lo llenan las plataformas sociales por una parte y también los medios no tradicionales. Sí, en eso comentar igual lo que fue incluso el rol de la neta, no por hacer autobombo, pero la neta en ese momento buscó mostrar esta demanda invisibilizada en los medios a través de, por ejemplo, las voces de las mujeres, de las organizaciones sociales, de las y los jóvenes, de gente de otros territorios, porque a veces se creía que era como solo en Santiago y no una demanda transversal a nivel país. Entonces, creo que ahí los medios independientes fueron tomando un rol importante y que la gente valoró mucho en ese momento. Y bueno, sumándole a eso, quería preguntarte, estamos hablando ahora de los medios y tú le mencionabas que los medios independientes también sumaron, pero ¿qué rol jugaron también las redes sociales en el momento del estallido social? Sí, y yo agradecer también el rol de la neta, porque como tú decías, no solo autobombo, sino que darle credibilidad a un medio que viene también a llenar ese vacío de desconfianza que había hacia los medios de comunicación. Y efectivamente, muchas de las personas en la ciudadanía lo que vimos que fue que se volcó a las plataformas sociales, principalmente en X, donde se podía hacer el minuto a minuto casi, la neta lo hacía también con lo suyo, y también Facebook, creo que ocupaba mucho más la atención que Instagram, que es mucho más de visualización, que tiene otro tipo de contenidos, ¿no? Pero después las plataformas sociales, principalmente Twitter en ese momento, ahora X, fue tierra fértil para precisamente la fake news, la mala información, la desinformación y mostrar lo peor de lo que no queríamos. Entonces, nuevamente volvemos a decir, voces invisibilizadas, como tú decías, no dar el contexto, no dar una mirada territorial y nuevamente generar el miedo. Y el miedo, obviamente, también tiene una respuesta para lo que viene después en nuestro país. Claro, ahí hablando, por ejemplo, de esto del miedo y de no dar contexto, ¿qué rol crees que tuvieron los medios en después lo que pasó del rechazo a la nueva constitución?
Yo creo que ahí hay dos elementos importantes. Uno podría decir que los medios de comunicación nuevamente solo mostraron una parte. Efectivamente, quizás las buenas intenciones no tienen los mejores resultados, reza el dicho. Era un proceso importante. Obviamente, precisamente, tanto los medios de comunicación tradicionales como las plataformas sociales, que decíamos, generaron esta desconfianza y el miedo de que todo te lo iban a quitar, etcétera, fue parte que también contribuyó a generar un relato y una verdad única acerca de cómo la ciudadanía consumía esa información y obviamente también se desinformaba al mismo tiempo y generaba este miedo con el que hemos habitado por muchos años en nuestro país. O sea, lo sabrán nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y abuelas, etcétera. Pero también ahí está el punto. ¿Dónde está la educación mediática? ¿Cómo hacemos veeduría de nuestras audiencias y cómo propendemos a tener también miradas más críticas respecto al rol de los medios? Yo creo que ahí la renuncia de la ciudadanía a esos tipos de medios de comunicación fue clave, porque obviamente vino como toda una debacle, decíamos, podríamos decir desde el 2022 en adelante, en torno a que se genera una desconfianza y ya los medios de comunicación en las encuestas o la radio, que era la que mejor figuraba, ya no figura como tal, precisamente por todos estos acontecimientos y por los datos que estamos conversando. Sí, me acuerdo como ya a título personal cuando partió el estallido que había como una campaña de no ver los medios porque desinformaban y uno se informaba por las redes sociales, pero claro, eso igual es como mi postura porque en otras, como más adelante, cuando ya fue el proceso constituyente, uno veía una cosa por redes sociales y en la tele era otros titulares que hasta a mí me daban miedo poder aprobar o no esta propuesta constitucional. Y ya como pensando como hacia adelante y también como qué respuesta se le da a este tipo de contenidos y de periodismo en los medios tradicionales, tu proyecto propone como recuperar la memoria y esperanzas de una narrativa feminista. Entonces quería preguntarte, ¿qué puede aportar el periodismo feminista frente a todo esto que estamos conversando? Muchas gracias, Luna, por esa pregunta, porque creo que primero aclarar que el periodismo feminista no es solo el periodismo que hacemos las mujeres o quienes somos activistas. El periodismo feminista se ubica de un lugar de contar historias, de ser un periodismo situado, es decir, yo me ubico en el lugar, busco las fuentes, busco la diversidad, investigo un poco, ¿no? Lo que cuesta investigar en Chile, y también es un periodismo de soluciones. Entonces, por eso uno dice, habitemos la esperanza. O sea, sé que hay cosas tan complicadas en nuestro país, sé que hubo momentos muy difíciles, tanto en el estallido y también lo que fue el proceso constitucional, que nos deja mucha experiencia, porque finalmente lo que nosotras sabíamos, o muchas que estábamos siguiendo todo lo que estaba pasando en Chile, sabíamos que había una campaña concertada de los sectores conservadores de nuestro país, pero no pusimos las alertas adecuadas. Entonces creo que una contribución del periodismo feminista es efectivamente que visibiliza esas voces, como lo decías tú al principio, y lo que ha hecho la neta, otras voces que no están en las agendas setting de los medios de comunicación, y también se sitúa, cuenta las historias y también narra, porque es posible generar cambios y transformaciones, y frente a situaciones lamentables o las que no quisiéramos, también son oportunidades. Creo que hay nuevamente también hay una responsabilidad social de los medios de comunicación y creo que hay una contribución a aquello porque el periodismo feminista y el periodismo situado no es un periodismo no neutral. El periodismo que, o sea, no existe la objetividad, creo yo. Existe que efectivamente nos ubiquemos en las situaciones y las podamos narrar de la mejor forma. Claro, ahí más allá de hacer la denuncia o de informar lo que está pasando, es también proponer algo a futuro o ver también una narrativa como más esperanzadora respecto a estos hechos. Sí, efectivamente, la idea es como propender a hacer como comunicar desde el paradigma de los derechos humanos, propender que hay soluciones y que efectivamente no se agota solo con una mala portada, porque hasta el día de hoy no tenemos la respuesta de quien quemó el metro, por ejemplo, y son insistencias permanentes, y lo vemos en el relato que se repite y repite, que eso queda, y lo estamos viendo también en este momento. Entonces creo que tenemos una responsabilidad todas, todos y todes, y yo propendería que efectivamente hagamos un esfuerzo desde los estados y los gobiernos a que efectivamente haya una educación mediática en nuestro país y desde la primera infancia. Creo que eso es súper importante porque los medios de comunicación tienen que ser aliados para todas nosotras, de que trabajamos desde las comunicaciones, pero que también para la ciudadanía en su conjunto, porque están llamados precisamente a dar respuestas y a informar verazmente. Claro, entonces nos vamos de este episodio con tareas, o sea, pensando cómo desde el periodismo podemos narrar de forma distinta y también hacer un aporte a la sociedad, no solo de informar, sino de no quedarnos solo en lo negativo, sino como avanzar hacia
como con esperanza, si al final la sociedad quiere como cambiar y queremos como una vida digna para todos, todas y todos. Entonces, muchas gracias, Fabiola, por esta conversación. Hoy en La Informante recordamos que la memoria y la comunicación son campos de disputa y que un periodismo feminista y de derechos humanos puede ayudarnos a imaginar futuros más democráticos. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Luna. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.